Muy buenos días. En la mañana de hoy les voy a compartir una lectura acerca de un artículo de reflexión correspondiente a la asignatura de Bioderecho dirigida por el doctor Alonso Cortina, y quien le realiza esta lectura es la estudiante de Derecho Luz Miriam Rojas Penagos de la Universidad del SINU, seccional Cartagena, y tiene como título Los fundamentos del bioderecho y la biojurídica desde la bioética y la filosofía del derecho. Los avances producidos en la ciencia y en la ética en las últimas décadas han propiciado en el campo de la medicina y sus disciplinas afines la posibilidad de aplicar técnicas instrumentales capaces de transformar hasta el propio concepto de persona. Esto ha hecho necesaria una reflexión ética sobre la fundamentación y los límites de la implementación de estas técnicas, lo que ha dado lugar a la llamada bioética, entendida como una reflexión ética sobre las ciencias de la vida y la salud. A su vez, esta realidad reclama la necesariedad de normas jurídicas que la disciplinen, cobrando especial relevancia en el ámbito de bioderecho y la reflexión crítica que realiza la bioética. Por ello, se hace particularmente necesario fundamentar correctamente ambas disciplinas, la bioética y el bioderecho. En todo este proceso adquiere especial relevancia la filosofía del derecho como disciplina valorativa. Introducción. Es probable que los avances producidos en las últimas décadas en los campos de la técnica y de la ciencia no sean comparables ni cualitativa ni cuantitativamente con ningunos otros acaecidos hasta ahora en la historia de la humanidad. Como escribía Junquera de Stefani, desde los presocráticos y su búsqueda del principio vital hasta los Vincenzo Abate, Marie Claire King, Jean Dawes, Patrice Stock, Robert Edwards, los niños probeta, el ADN y el desciframiento del código genético, han pasado muchos siglos y consecuentemente los intereses y las posibilidades de investigación y experimentación son radicalmente distintos. La medicina, por ejemplo, ha evolucionado más durante los últimos 50 años que en los últimos 50 siglos. Se sostiene así Bernard, 1994, que en estos años han tenido lugar dos revoluciones. La primera, la revolución terapéutica, comienza en 1936 con el descubrimiento de las sulfamidas y continúa con los antibióticos. La segunda, la revolución biológica, inspiró el concepto de patología molecular que preside hoy día toda la medicina y viene marcada por el descubrimiento del código genético, el descubrimiento de las leyes que rigen la formación de la vida. Así, en el último cuarto del pasado siglo, se habla ya de una tercera ola en la historia de la biología, en la que se abandona el progresivo estudio y conocimiento de los seres vivos para dar un paso hacia el conocimiento de las estructuras últimas de la vida y comenzar a manipular y dirigir sus bases biológicas. En los años 50 del siglo pasado se dudaba todavía si el hombre poseía 46 o 48 cromosomas, y hoy se está ya en disposición de sintetizar genes y trazar mapas cromosómicos. Junquera de Stefani, 1998, se han perfeccionado igualmente técnicas de manipulación y conservación del material genético humano que posibilitan, entre otras, la fecundación in vitro, la gestación por sustitución, la selección de sexo, la reconstrucción o fabricación de órganos y hasta la clonación humana. De hecho, se habla de tecnociencia para describir una situación en la cual los límites y los conceptos tradicionales de ciencia y técnica se han diluido considerablemente. Parisi 2004. Ejemplo de ello lo constituye el ámbito de la ingeniería genética con especies transgénicas, tanto vegetales como animales. Lo anterior conlleva además dos efectos importantes. Por una parte, se hace evidente la inaceptabilidad de la tesis moderna de la neutralidad o asepsia valorativa de la ciencia,
que es definitiva depende de decisiones humanas que reposan sobre la ideología. Por otra parte, las actuales ciencias experimentales no se dedican pasivamente al estudio y profundización en el conocimiento sobre el fenómeno global de la vida, sino que gran parte de su esfuerzo se dirige fundamentalmente a intervenir activamente en ella. A París 2004, en las palabras de Hans Jonas, el hombre se ha convertido en objeto en su propia técnica y hasta se puede afirmar que estamos en disposición de transformarnos a nosotros mismos. Jonas, 1994. Y es que, como recuerda José Justo Mejías, con frecuencia pensamos en toda evolución de la situación humana y de la relación entre el ser humano y su entorno natural es y ha sido siempre a mejor. Mejías, de 2009. Por ello suele con frecuencia establecerse una correlación entre revolución y progreso, como si este siempre o al menos en un buen número de ocasiones fuera consecuencia de aquella. Habría también que concretar a qué tipo de progreso nos referimos, científico, técnico o moral. El ideal sería que simultánea y armónicamente se diera en los tres aspectos, partiendo de la moral, pero lamentablemente la praxis demuestra las dificultades existentes para alcanzarlo. Porras del Corral, 2009. En suma, coincidimos con Diego Medina cuando estima que la posmodernidad nos ha llegado a un hombre incapaz de saber qué debe o qué no debe hacer. Un hombre desorientado por tanta y tan supuesta sabiduría, o incluso un hombre cegado de soberbia que ante una ciencia que avanza no es capaz de aceptar humildemente todo descubrimiento. Puede estar al servicio del bien o del mal. Medina, 2009. Más aún en los tiempos donde el relativismo ha desdicho la doctrina del valor objetivo, la creencia que ciertas actitudes son realmente verdaderas y otras son realmente falsas con respecto a lo que es el universo y que somos nosotros. En una época en la que no educa a las nuevas generaciones bajo estos parámetros de relativismo externo, en la que, como escribía Lewis, estirpamos el órgano y exigimos la función. Hacemos hombres sin nada en el pecho y esperamos de ellos virtud e iniciativa. Nos reímos del honor y nos sorprendemos de que haya traidores entre nosotros. Castramos y exigimos a los castradores que tengan prole. Lewis, 2016. En otras palabras, se precisa un esfuerzo de la ética ante situaciones que sobrepasan la capacidad de juicio moral del hombre común, de la modernidad, y además se hace igualmente necesaria la intervención del derecho para regular coactivamente, si es preciso, estas nuevas realidades. No hay que olvidar, además, que en un mundo por completo globalizado, las legislaciones nacionales o regionales tienen una eficacia relativa para tomar hechos que pueden realizarse en unos determinados países, pero que tendrán sus efectos jurídicos en otros distintos. Piénsase que los problemas de la gestación por sustitución internacional o del turismo genético en búsqueda de determinadas técnicas reproductivas. El problema de fondo surge a nuestro juicio, y como ocurre cuando se teoriza sobre los derechos humanos, cuando se plantea la necesidad o no de fundamentar qué ética y qué bioderecho consideramos los adecuados. Revisión teórica. Bioética y bioderecho. Orígenes y evolución de la bioética y del bioderecho. Los términos bioética y bioderecho, e igualmente biojurídica, como veremos más adelante, constituyen neologismos cuya denominación terminológica, significado, contenido y no son pacíficos entre la doctrina. En primer lugar, conviene precisar que una cosa es que los términos antedichos constituyan neologismos y otra que antes de ser adoptados como tales
autores anteriores hubiesen realizado importantes desarrollos conceptuales sobre los principios y exigencias éticas que corresponden a las intervenciones del hombre en la vida humana. Ni mucho menos que tales principios o exigencias no resultasen anteriores a sus conceptualizaciones científicas. Morelli, 2010. En cualquier caso, se puede observar una relación temporal entre bioética y bioderecho, en el sentido de que, como se verá, surgió primero lo que ahora se denominará bioética y ulteriormente el bioderecho o biojurídica como respuesta o reflejo a la bioética en el campo del derecho. Se podría anticipar con carácter general que el bioderecho es la manifestación jurídica de la bioética, Schiffer, 2017. Por otra parte, se cuestiona la relación entre ambas disciplinas y su autonomía respecto a la ética y del derecho respectivamente, si bien se conoce su carácter necesariamente multidisciplinar. Es ya un lugar común que en la literatura especializada señalar que el nacimiento de la bioética se debe a dos médicos holandeses cuyas especialidades médicas se ubican junto al inicio y al final de la vida humana. El fisiólogo de la embriología André Hellerges y el oncólogo Van Rensselaer-Potter, ambos catedráticos e investigadores. Potter planteó la bioética literalmente como un puente entre la ciencia en torno a la vida y al medio ambiente, y el humanismo en torno a la ética, y en un sentido global y más amplio que el de hoy normalmente se entiende. Cuando se alude a la bioética, pues en la obra de Potter está comprendida no solo los actos del hombre sobre la vida humana, sino también sobre la vida animal y el medio ambiente en general. Se trataba pues de advertir sobre la necesidad de aplicar el saber biológico al mejoramiento de la vida. Morelli, 2010. En 1970, Van Potter publicó un artículo titulado Bioethics des Sciences of Survival. En el año siguiente publica su libro Bioethics Bridge of the Future, en el que recoge varios artículos. La propuesta de Hellerges, sin embargo, no coincidía exactamente con la de Potter, pues aquel no concibe la bioética como una nueva disciplina, sino como una rama de la ética clásica aplicada en las ciencias de la vida con el fin de resolver concretos problemas morales en el campo biomédico a través de la aplicación válida de principios éticos ya existentes y universales. Scipione, 2006. En cualquier caso, la fórmula hizo fortuna rápidamente. A finales de los años 80 del pasado siglo aparece una etapa nueva que Potter denominó bioética global, pues se sistematizaban las ideas referentes a la construcción de un nuevo puente entre la ética médica y la ética medioambiental. Por último, en los 90 surgió la denominada bioética profunda, que es aquella que explora los nexos que existen entre los genes y la conducta ética, al entenderse que con el capitalismo los puentes entre los conocimientos empíricos de las ciencias naturales y sociales ya no eran suficientes para garantizar la supervivencia. García Fernández, 2005. La bioética surge pues como el renovado esfuerzo de aplicación práctica de la ética y de la moral a las situaciones emergentes en el campo de las ciencias de la salud. González, 2004. Hoy día es pacífica la definición de bioética realizada en la Enciclopedia de Bioethics, editada por Warren, bajo el amparo de Kennedy Institute de Nueva York, 1995, que la conceptúa como el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y de la salud, examinada a la luz de los valores y principios morales. Scipione, 2006. No tiene el moderno bioderecho una fecha y lugar de nacimiento tan determinado como ocurre en el caso de la bioética.
Tampoco goza de una paternidad definida con nombres y apellidos, sin perjuicio de que su inmediatez después de la Segunda Guerra Mundial se promulgó el denominado Código de Nuremberg, 1947, como reacción a las atrocidades cometidas por los nacionalistas durante la conflagración, y de que este fue conseguido por un llamado Declaración de Helsinki. Ambos documentos se refieren a la experimentación como seres humanos de 1964. No se trata de un documento de derecho internacional, sino de una propuesta de la Asociación Médica Mundial, AMA, que tiene carácter privado. Lo cierto es que a partir de los años 70 del pasado siglo y sobre todo de los 80, cuando empieza a surgir un amplio cuerpo normativo, en su mayor parte encuadrable en lo que se ha llamado Soft Law, que podemos amparar bajo el nombre de bioderecho, entendido genéricamente como el estudio de los aspectos jurídicos de las mismas temáticas abordadas por la bioética. El comienzo de la persona humana, la protección de la dignidad personal frente al avance tecnológico y biomédico, la procreación, la relación sanitaria, el morir, etc. Morelli, 2010. La referida Declaración de Helsinki de 1964 fue actualizada en 1975, 1983, 1989, 2000, 2002, 2004, 2008 y 2013, en sucesivas asambleas generales de la AMA, a lo cual es indicativo de la importancia de la propia declaración de la continua revolución de las técnicas científicas. Además, cabe citar la Declaración sobre los Derechos de los Pacientes, adoptados por la Asociación Americana de Hospitales en 1973, o la Declaración de Lisboa de 1980, aprobada por la Asamblea de la AMA, que indica la posición de las profesiones médicas. En el ámbito europeo, es de destacar la preocupación sobre estos temas, al igual que en el ámbito de la protección y los seres humanos, que desde el primer momento mostró el Consejo de Europa, mérito no intangible de la antigua Comunidad Económica Europa, actual Unión Europea, al crear en 1985 el Comité de Expertos para los Problemas de la Bioética, luego denominado Comité Director para la Bioética. En 1991 se creó el Grupo Europeo para la Ética de las Ciencias y las Nuevas Tecnologías. Asimismo, el Consejo de Europa propició la promulgación del Convenio de Oviedo, Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, el 4 de abril de 1997. También en el serio de Naciones Unidas se ha ido creando el cuerpo de un normativo especial desde 1993. La UNESCO creará el Comité Internacional de Bioética, que dio lugar a una serie de importantes documentos. En 1997 la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. En 2003 la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, y en 2005 la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Con un nivel algo menor de compromiso, podemos citar la Recomendación sobre las Ciencias y los Investigadores Científicos de noviembre de 2017. Y, como es lógico, a nivel estatal y federal o autonómico, de muchas ocasiones existen una infinidad de normas jurídicas que regulan diversos aspectos de la bioética y que principian en ocasiones en contundentes declaraciones constitucionales sobre la dignidad humana, que serán desigualmente desarrolladas a niveles normativos inferiores. La necesaria interrelación entre bioética y bioderecho.
En cualquier caso, existe una íntima relación epistemológica y metodológica, también a mi juicio, entre bioética y bioderecho. Se hace que no pueden entenderse el uno sin el otro y viceversa. En palabras de Ángel Pelayo González Torre, una vez que el discurso ético sobre la actividad sanitaria sale del control de los profesionales de salud, una vez que los temas bioéticos se convierten en cuestiones de debate social y una vez que se manifiesta la necesidad de ejercer un control sobre las actividades sanitarias e investigadoras, va a ser el derecho el llamado a pronunciarse sobre lo que puede hacerse o no y cómo en el campo de las actuaciones sanitarias, tanto médicas como investigadores. Pelayo, 2012. Puede afirmarse, como Romeo Casabona, que la bioética es hoy un claro ejemplo de aproximación de un objeto de estudio común, multidisciplinar, para algunos incluso interdisciplinar, en el que constituye diversas ciencias, además de la ética con sus respectivas perspectivas y sus metodologías propias. La medicina, en sus dimensiones tanto investigadoras como clínica y asistencial, biología en sus dimensiones científica y tecnológica, diversos ámbitos de la filosofía, además de la ética, teología, psicología, sociología, economía, diversas tecnologías, etcétera. Romeo, 2011. Cuestión distinta y por momentos compleja es la de la determinación de los ámbitos competenciales de cada disciplina, esto es, los límites y fronteras entre bioética y bioderecho. Las ciencias humanas, mientras que en la bioética ocuparía un papel central de noción de virtud. Aparici, 2004. La situación de las relaciones entre bioética y bioderecho la resume de manera muy gráfica Diego García al afirmar que el bioderecho sin bioética es ciego y la bioética sin el bioderecho resulta vacía. Sin la bioética, el bioderecho correrá siempre el riesgo de caer bajo mínimos. Gracia, 1989. Bioderecho o biojurídica, el saber bioderecho del derecho. Si analizamos ahora de modo especial la vertiente fundamentalmente jurídica de las cuestiones bioéticas, como hemos anticipado, la propia denominación de las disciplinas o disciplinas que se ocupan de ella no es pacífica. En España, el término más difundido en el bioderecho, que resulta ser una traducción directa a la expresión inglesa biolaw y relacionada también con bioslaw, con menos frecuencia se alude en España también la biolegislación o biojurisprudencia. Aparici, 2004. El término biojurídica, por su parte, procede de la doctrina italiana y allí predominante. Desde el punto de la filosofía del derecho, entendemos con Aparici, a quien seguimos en este punto, que la distinción conceptual entre ambos términos sí puede tener relevancia. El bioderecho en general se ocuparía del estudio de las realidades bioéticas desde la perspectiva de la ciencia del derecho, esto es, desde el derecho positivo, y sería cultivada como disciplina autónoma sin dificultad por juristas que provienen precisamente de ramas específicas de la ciencia jurídica como el derecho civil, penal, administrativo, constitucional, mercantil, etc. Por su parte, la biojurídica estudiaría el mismo objeto, las realidades o fenómenos bioéticos y los diversos conflictos que surgen en el ámbito de las relaciones humanas como consecuencia de la incorporación de las nuevas tecnologías a la ciencia de la salud desde el ámbito de la filosofía del derecho.
De este modo, la función de la biojurídica será precisamente la de justificar los principios no morales, sino propiamente jurídicos, en los que se apoyaría el bioderecho y la biolegislación. Aparici, 2004. En la práctica, continúa Parisi, en la filosofía del derecho, la competente un ámbito de trabajo aún por explorar, la elaboración de un biojurídica ni moral ni política, sino estrictamente jurídica. En cualquier caso, la diferenciación entre bioética y bioderecho no es doctrinalmente pacífica, al menos entre la doctrina española. El profesor Andrés Ollero, por su parte, identifica los términos porque entiende el bioderecho como una nueva rama jurídica caracterizada por atención al respeto y protección a la vida humana desde la concepción a su final. Se ha calificado en ocasiones impropiamente como biojurídica. La bioética es una rama de la ética, entendido este término como sustantivo y no como adjetivo. Si llamamos derecho al estudio de la regulación jurídica de diversos aspectos de la vida de la sociedad, parece lógico acudir a tal sustantivo y no es adjetivo para identificar a la naciente disciplina. Ollero, 2006. Por su parte, Atienza parece posicionarse aún indirectamente por la tesis diferenciadora al sostener que, por ejemplo, no podemos referir al Estado civil donde el término derecho se emplea como sustantivo para remitir a concreta rama del derecho. Asimismo, podemos emplear la expresión filosofía jurídica, en la que por el contrario el vocablo jurídica se utiliza como adjetivo para designar la reflexión totalizadora y crítica sobre el fenómeno jurídico. Atienza, 1984. La cuestión nominal o terminología roza además, a nuestro juicio, con la de la ubicación de saber concreto al que nos referimos y la de su jerarquía. Resulta imprescindible acudir a este caso a la jerarquización de los saberes que realizará en su día Elías de Tejada y que también suscribía Lorca Navarrete. Así, para Elías de Tejada, dentro del saber razonado, esto es, aquel que no es evidente ni relevado y que en él interviene razón humana con elemento definidor, se ubica el saber común, el técnico, el científico y el filósofo. Elías de Tejada, 1974. El saber científico se considera superior al técnico. Y el filósofo a todos los demás. Lo propio ocurre en el ámbito del saber jurídico, en cuyo caso el saber superior y el filosófico jurídico, siendo saberes inferiores al saber jurídico científico y el jurídico técnico. Si adoptamos esta conceptualización, el bioderecho sería un tipo de saber técnico o científico y la biojurídica ocuparía el predio de saber filosófico. La filosofía del derecho encuentra así un nuevo campo de actuación para el que se encuentra no solo legitimada, sino también particularmente facultada para desempeñar un papel relevante en el razonamiento jurídico sobre la bioética. En esta línea, Aparici, abogada por una biojurídica que aborde, entre otras, las siguientes cuestiones: el problema conceptual, contenido y límites de la biojurídica, la dimensión axiológica y valorativa que se ocuparían del fundamento y legitimidad del bioderecho, buscando elaborar una biojurídica ni moral, ni política, ni estrictamente jurídica. Y por último, le incumbe a la biojurídica abordar la cuestión relativa a la intersección entre el derecho y la realidad social. Aparici, 2004. ¿Qué biojurídica? ¿Qué bioderecho? El problema de la fundamentación.
Entendida así la biojurídica, o si se quiere como hoyero de bioderecho, como la reflexión sobre la bioética desde la filosofía jurídica, parece preciso fundamentarla epistemológicamente, de modo que el término se refería a una realidad más o menos uniforme y no dependa en la exclusividad del hermeneuta al uso. Ocurre en este sentido que, dejando inicialmente al margen posturas extremadamente utilizadas y de puro positivismo legalista, casi todos los autores consideran que la dignidad humana en este principio apto para fundamentar el bioderecho. Ahora bien, no hay ni por asomo consenso en qué consiste exactamente una idea de dignidad. Incluso podemos apuntar que se cuestiona la necesidad de fundamentar el bioderecho, como se cuestiona hacerlo con los derechos humanos. Como es sabido, es muy citada la frase de Bobbio de que el problema de los derechos humanos no es fundamentarlos, sino realizarlos o protegerlos. Bobbio, 1982. Estimamos con Robles que ese puede ser el problema práctico de los derechos humanos, pero el problema teórico es el que su fundamentación está fundamentada teórica es necesaria por razones de tipo moral, pues no podemos defender ni realizar los derechos humanos si no estamos convencidos de su bondad moral, de que su implementación hace mejorar a los hombres y a la sociedad ser más justa. Por razones de tipo lógico, porque es necesario determinar materialmente su contenido intrínseco. Por razones de tipo teórico, indispensable en el caso de los juristas, y por último por razones pragmáticos, pues como Robles señala, carece de sentido luchar por algo sin saber por qué se lucha. Robles, 1992. Estimamos que lo propio es predecible del bioderecho, que merece sin duda ser fundamentado de modo sólido en sede teórica para, entre otras cuestiones, que puede ser eficaz en la práctica. El problema comienza precisamente al intentar conceptualizar la dignidad humana. Como Spiderman señala, lo que la palabra dignidad quiere decir es difícil de comprender conceptualmente porque indica una cualidad indefinible y simple. Spiderman, 1989. Aún así, Herbada la define en otro lugar como la perfección o intensidad del ser que corresponde a la naturaleza humana y que se predica a la persona en cuanto ésta es la realización existencial de la naturaleza humana. Herbada, 1995. Es sabido que Kant, en su fundamentación de la metafísica de las costumbres, observó que las personas no son meros fines subjetivos cuya existencia como efecto de nuestra acción tiene un valor para nosotros, sino que son fines objetivos, esto es, seres cuya existencia en sí misma un fin y un fin que tal que en su lugar no puede ponerse ningún otro fin para el cual deberían servir ellas como medios. Los seres racionales se llaman personas porque su naturaleza los distingue, ya como fines en sí mismo, esto es, como algo que no puede ser usado meramente como medio y por lo tanto limita en este sentido todo capricho y es objeto de respeto. Kant, 1983. Este concepto kantiano, a pesar de ser comúnmente aceptado, Tolcourse merece alguna objeción importante. Como recuerda a Parisi, lo cierto es que conviene matizar a Parisi 2013, que cualquier miembro de la especie humana en razón de su dignidad ontológica no es, en palabras de Spiderman, solo un fin en sí mismo para sí, con un fundamento subjetivo, sino
un fin en sentido subjetivo por autonomía. Por eso la dignidad no tiene su fundamento en última instancia en la autonomía personal o en el consenso social. El valor intrínseco de la dignidad ontológica se sitúa por encima de las normas jurídicas que se establezcan en su sociedad. Aparici 2013. Es por ello por lo que entendemos que solo desde la fundamentación ontológica fuerte se puede defender en la praxis un concepto de dignidad humana hábil para adoptar las decisiones mejores y más justas en el caso concreto. En palabras de Ollero, la dignidad humana aparece como la realidad objetiva capaz de legitimar el consenso racional. Admitir su existencia obliga a asumir el conocimiento global de toda la realidad. Aunque resulte más amplia, su búsqueda es lo que dará sentido al ser humano. Los imperativos de racionalidad son solo un aspecto mínimo de la dimensión ética de la búsqueda jurídica. Ha de mantener de continuo para no perder su legitimación. Ollero, 1986. Esta fundamentación ontológica fuerte, como la hemos adjetivado, pasa por garantizar el respeto incondicionado y sin discriminación alguna de todo ser humano y, en definitiva, la igualdad y universalidad de los derechos humanos. Aparici 2013. En primer lugar, y aún que exceda el ámbito del presente trabajo, es necesario hacer nota que la dignidad humana, así entendida, es igualmente válida como fundamento de los derechos humanos, clave actual de conexión universal entre la ética y el derecho. No es el que constituye a la dignidad un derecho humano o un derecho fundamental, sino que más bien es la propia o la misma fundamentación de los derechos humanos. Robles recuerda cómo la idea kantiana de dignidad posee dos aspectos que no son separables. Ak Indra, la persona desde sí misma como valor que se traduce en el respeto hacia sí misma y en la indisponibilidad de la propia persona, que en ningún caso pueda transformarse en medio. Por eso, la relación del hombre consigo mismo no es una relación de propiedad del yo sobre su vida y su cuerpo, sino una relación de obediencia al conjunto de deberes que derivan de la idea humana o de la humanidad. El segundo aspecto de la dignidad del hombre es el aspecto ad extra y deriva del primero. Consiste en el conocimiento por parte de los otros de la dignidad que, como persona, les es inherente al hombre. Todo ser humano, independientemente de sus caracteres físicos y psíquicos, independientemente del momento en su formación biológica e independientemente de sus creencias y de su conducta, es un valor en sí mismo que, por tanto, no puede ser utilizado ni instrumentalizado, transformándolo en objeto o en medio. Robles, 1992. Esta concepción ontológica de la dignidad no es reciente. Santo Tomás es la suma teológica sostenida que el término dignidad es algo absoluto y pertenece a la esencia. Aquino, 2010. Afirmaba que es evidente por sí misma cualquier proposición cuyo predicado pertenece a la esencia del sujeto. Aquino, 2010. Esto es, que es evidente por sí mismo que todo ser humano posee dignidad como una peculiar cualidad de su ser como núcleo de persona. Por esto, el carácter ontológico de la dignidad humana implica, como hemos apuntado con anterioridad, que no pueda derivarse el fundamento de la dignidad hacia la autonomía del individuo ni hacia el consenso fáctico intersubjetivo.
En este caso, convertimos la dignidad en algo subjetivamente valioso, pero insuficiente. A París 2006. Lo mismo se puede argumentar respecto al deslizamiento tan evidente como reciente del contenido de la dignidad humana hacia otro tipo de derechos, particularmente el derecho de la intimidad, como recurrentemente su sentencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no sobre la base del artículo 2 del Convenio de Roma, que protege el derecho de toda persona a la vida, sino partiendo de una interpretación extensa del artículo 8 del mismo convenio, que protege el derecho de la intimidad en estos términos: derecho al respeto a la vida privada y familiar. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. No podrá haber injerencia de la autoridad en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que es solo una sociedad democrática sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y prevención el delito, la protección de la salud o la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás. En este sentido, y por todas, se puede ejemplificar en el caso de Grosch contra Suiza, resultó en sentencia del 14 de mayo del 2013, en el cual que se considera que el deseo de la recurrente de que le sea facilitada una dosis de pentobarbital, permitiéndole terminar con su vida, forma parte de su derecho al respeto a la vida privada del artículo 8 de la Convención. Case Osgrosch, Twins-Enlarge, 2013. Esta conceptualización de la protección del derecho a la vida, derecho derivado directamente de la dignidad humana, que considera a la vida humana como algo digno de protección integral, ha propiciado su interpretación intensiva hacia otros problemas jurídicos, como por ejemplo el aborto. Así, por ejemplo, en España, la exposición de motivos de la LO del 2010, del 3 de marzo, de la salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria de embarazo, BOE, de 4 de marzo del 2010, afirma textualmente que la decisión de tener hijos y cuando tenerlos se constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integran un ámbito esencial de la autodeterminación individual. Los poderes públicos están obligados a no interferir en este tipo de decisiones, pero también deben establecer las condiciones para que se adopten la forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisan servicios de atención sanitaria, asesoramiento o información. La protección de este ámbito de autonomía personal tiene una singular significación para la mujer, para quienes el embarazo y la maternidad son hechos que afectan profundamente a sus vidas en todos los sentidos. Permítansenos los anteriores ejemplos porque en materia jurídica y más aún en la ética, el tránsito de la teoría en la praxis no es valario. Como Michael Sandel escribía, la filosofía platónica con relación a la aristotélica, una filosofía a la que no nacen las sombras sobre la pared, no será sino una utopía estéril. Sandel, 2017. Acabamos de ver dos ejemplos situados al final y al inicio de la vida, en los que un determinado concepto de dignidad humana, aún no nombrada expresamente, puede conducir a suprimir precisamente la vida al amparo de un derecho
el de la intimidad, que realmente fue concebido principalmente para dilucidar estas cuestiones. Hacia un bioderecho en acción bajo la guía de una biojurídica valorativa. Quizá por ello se ha planteado también entre la doctrina de Albert 2013 la oportunidad de poner en práctica junto a la biolegislación un llamado bioderecho en acción, porque la protección de la vida se juega también y decisivamente en la praxis jurídica, en la interpretación y en el proceso de recreación del derecho que conduce a la solución del caso concreto. Se trataría pues en una visión amplia del bioderecho, entendido como aquel obrar jurídico en el que se determina el bioderecho de la vida humana. En esta visión cabría tanto la acción del legislador como la del resto de los operadores jurídicos y de los ciudadanos. Albert 2013, pues es definitiva la mayoría de los conflictos biojurídicos contemporáneos dependen de cómo entendamos el lenguaje de los textos biojurídicos. Comenzando, podemos precisar por el propio concepto de dignidad humana del cual dependen todos los demás. Por eso entendemos que el bioderecho debería de inspirarse en los mismos principios que desde finales del siglo pasado fundamentan la bioética. En 1974, el Congreso norteamericano constituyó una comisión sobre investigaciones clínicas con personas que desconocían que fueron utilizadas como cobayas humanas. 4 años después, la National Commission of the Protection Human Subjects Biomedical presentó el conocido informe Bedmont, en el que se formulaban 3 principios básicos de la bioética. Primer principio, de autonomía o de respeto a la persona. Se trata, según el informe, de la exigencia de asegurar el efectivo respeto de la voluntad de participar o no en investigaciones clínicas experimentales. El propio informe ofrece directivas generales sobre el consenso informado o consentimiento informado. Se entiende que libre y voluntario y por parte de la persona afectada. Segundo principio, de beneficencia. Sus reglas complementarias, según el propio informe, son no producir daños. Hoy en día se hace necesario clarificar la distinción entre matar y dejar morir, o entre suspender y abstenerse de tratamientos, maximizar las ventajas y minimizar los riesgos. Y tercer y último principio, la justicia. Los riesgos de beneficios de la investigación médica se han de repartir con imparcialidad. Estos principios se circunscribían, recomendémoslo, al área de la experimentación médica, por lo que pronto se planteó la búsqueda de criterios válidos para toda el área biomédica, cuyas bases se sentaron en la obra de Tom Beauchamp y James Childress, Principales Biomédica, en 1979. En ella, el aspecto negativo del principio beneficencia, no causar daños, se constituye en principio aparte denominado ausencia de daño, y que se sitúa en segundo lugar después de la autonomía, Scipione 2006. Se trata, visto desde otro punto de vista, con una actualización de la antigua y controvertida reflexión sobre la frontera entre la moral y el derecho. Si la ética, sobre la distinción entre ética y moral en este campo, Albert Márquez 2009, corresponde dilucidar entre lo bueno y lo malo para encaminar nuestras acciones hacia el bien. El derecho le comprende determinar qué está prohibido o permitido, y más exactamente a la justicia la incumbe determinar sobre la base del derecho qué es lo que objetivamente le corresponde a cada uno en cada caso concreto.
Lo anterior no significa necesariamente que la relación entre ética y derecho sea absoluta y necesaria, pero sí, al menos y siempre en nuestro juicio, que el derecho tenga como fundamento y límite ciertos valores, llamémosle éticos, incluso como independencia de que esos valores estén reflejados y sancionados en una norma de derecho positivo. Por otra parte, como destaca Aparici, se podría subrayar el mayor interés del bioderecho por la perspectiva externa y por la dimensión de la alteridad de las relaciones, aunque el funcionamiento por principios, incluso con alguna variación. Así, por ejemplo, Gracia establece entre ellos una jerarquía justificada en la que sitúa en el primer puesto el principio de beneficencia y no el de autonomía. Gracia, 1989. Ha tenido un gran éxito en bioética, tampoco ha faltado a críticas en cuanto a las posibilidades de que se abriera la puerta del relativismo moral, por lo que Grecia reclama una mayor fundamentación ontológica y antropológica de los mismos, sin la cual son estériles y confusos. Grecia, 2018. En el ámbito jurídico, estimamos que del mismo modo que desde principios o tiempos del derecho romano se tiene por pacífica la importancia y virtualidad de la tria iuris praecepta de Ulpiano, llevó al digesto como principios jurídicos fundamentales vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno o a cada cual lo suyo, a lo que se debe acudir no solo el ciudadano y el legislador, sino también el jurista como intérprete de la norma. Son igualmente predicables los principios de la bioética, fundados todos en la concepción ontológica de la dignidad humana y con especial relevancia el principio de justicia. La aplicación concreta en acción, como se ha señalado, de las normas jurídicas que componen el bioderecho, encontrarían su fundamentación íntima en el principio de dignidad ontológica y sus principios rectores en los de autonomía, beneficencia y justicia, pero en una idea de justicia, entendemos nosotros, más próxima al ideal aristotélico tomista que al que se deriva de las actuales interpretaciones del concepto kantiano de autonomía personal. Por eso no creemos que sea posible deliberar sobre que sea lo justo o lo injusto sin deliberar previamente sobre qué es lo bueno o lo malo y sobre el significado de los bienes de la sociedad asigna. Sin embargo, para una justicia entendida de modo kantiano o más modernamente como la de Reich en 1997, lo que es debido, es decir, lo que corresponde a cada cual por serle justo en el caso concreto, precede a que se tenga por un bien. Los principios de la justicia se definen en nuestros debates y derechos han de ser neutrales con respecto a las diversas y contrapuestas maneras de concebir la vida buena. Para llegar a la ley moral, sostiene Kant, debemos abstenernos de nuestros intereses y fines contingentes. Para deliberar sobre la justicia, mantiene el Rauch, debemos dejar aparte nuestras metas, apegos u maneras particulares de concebir que cuenta como un bien. Ese es el motivo de que conciba la justicia tras el velo de la ignorancia. Sandel, 2017. Por contrario, desde una perspectiva aristotélica, teleológica y abierta a la naturaleza intrínsecamente relacional del hombre, de la sociedad y del derecho, los propios rectores de la justicia no pueden ni deben ser neutrales con respecto a la vida buena, y no cabe duda de que este principio, por la protección y defensa de la propia vida y de la dignidad humana, por encima de cualesquiera de otros tipos de consideraciones, no es posible observarla, oyero, la
inocencia de ninguna apuesta metodológica. Ollero, 1989. Conclusiones. Los recientes avances de los ámbitos de la teoría y de la ciencia han dado lugar al surgimiento de nuevas cuestiones en la sociedad que hasta hace poco podrían parecer de la ciencia ficción, desde la manipulación de gametos humanos hasta la gestación por sustitución y material genético ajeno, hasta la creación de órganos a través de células madres o la clonación humana. En definitiva, se conforma un novedoso panorama, no solo científico, sino abierto al debate social, en el que se cuestionan la bondad de estas técnicas y sus resultados. Evidentemente, esta situación no solo afecta a la medicina o a la biología, sino que se extiende a la ética, a la moral, a la teología, al derecho, a la sociología y a la economía, a la ecología, etc., configurando una situación de facto que requiere soluciones a los conflictos que se generan, a los que en un futuro se producirán. Es por esto por lo que surgió a finales del pasado siglo de la disciplina autónoma, la bioética, que pronto fue seguida en el plano jurídico del llamado bioderecho, entendido como conjunto de normas que tiene por objeto los diversos aspectos de los que se ocupa la bioética. Pero un simple bioderecho de carácter analítico o descriptivo no justificaría, a nuestro juicio, su carácter de disciplina autónoma, si no va acompañada de una reflexión axiológica sobre su fundamentación, su contenido, sus límites y sus afines. Esta es justo la razón de que el objeto de la biojurídica disciplina, que aún teniendo también un marcado carácter interdisciplinar, reclama la presencia constante de la filosofía del derecho como saber superior de referencia. No obstante, ni la bioética, ni el bioderecho, ni la biojurídica tienen un significado definido, sino se encuentran solidariamente fundamentadas. Entendemos que la dignidad humana, en su sentido ontológico, constituye el elemento fundamentador de estas tres disciplinas, y que de él, a su vez, se derivan los principios rectores básicos a la bioética y al bioderecho. Corresponde luego, dentro del ámbito propiamente jurídico, a los distintos operadores jurídicos determinar en cada caso qué es lo justo en aplicación a las normas del bioderecho, y es en esa labor en la que han de tomar la consideración como principios rectores, que no deben ser sobrepasados ni violentados, los principios comúnmente admitidos de la bioética. La determinación del derecho no es fundamentalmente una ciencia, sino un arte que requiere un hábito, un ejercicio continuo, una constante y perenne voluntad de dar a cada cual lo suyo, y ocurre con la justicia algo parecido a lo que acontece con la idea de dignidad. Podemos no saber exactamente en qué consiste siempre e invariablemente, pero también podemos llegar a ella cuando percibimos su negación, cuando observamos la injusticia o los actos indignos que cometen algunas personas. Y ninguna norma jurídica, ningún acto humano puede ser contrarios a la dignidad humana. Por eso se ha hablado de superconcepto de dignidad de la persona. Ferreira de Cunha, 2013. Con esto le doy fin a esta lectura. Espero haya sido de su mayor agrado. Gracias.